Yo creo que sin proyecto ejecutivo no hay obra. Eso debería ser el ideal, ¿no? O sea, si no se tiene el proyecto ejecutivo, pues no deberíamos iniciar ninguna obra, ¿no? Sin embargo, pues es algo que, como ya dijimos, sucede, ¿no? O sea, la premura con la que se hacen los proyectos, con la que se construyen los proyectos, obliga a que se resuelvan cosas en obra, ¿no? Cosas que no están aclaradas en los planos. Y yo creo que cualquiera que nos escuche, que se interese por esto o que ya esté inmerso en la parte ejecutiva de proyectos, ya en la construcción propiamente, pues sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la información nunca llega completa. Siempre hay algo que resolver. Sin embargo, lo que se espera de un proyecto ejecutivo es que se resuelva lo menos posible de manera improvisada, ¿no? Que se haga todo con una planificación bien hecha para que no haya conflictos posteriormente, ¿no? O sea, saliéndome de la definición del proyecto ejecutivo, para mí sería un sueño, ¿no? El proyecto ejecutivo es como un sueño, que ojalá se hiciera realidad, pero no es cierto, ¿no? Sí, Y continuando coincido, con lo que coincido. Alex decía, ahora con la parte de lo que sucede en las escuelas, es imposible hacer un proyecto ejecutivo en un semestre, mucho menos en un cuatri. Menos en un Entonces, semestre. una de las estrategias que yo adopté cuando me tocaba dar el último semestre de las carreras es que yo retomaba un proyecto, ¿no? De lo que los alumnos ya habían realizado y les decía, bueno, ¿hasta dónde llegaron con su proyecto? Dice, bueno, partimos desde aquí y ahora sí vamos a hacerlo como debería de hacerse, ¿no? Porque la idea es confrontarlos con esa realidad, ¿no? En Así algún es. momento fui a la UNAM cuando estaba haciendo mi proyecto de investigación y yo llevaba 3 planos nada más, ¿no? Un plano estructural, un plano de detalles y un corte por fachada de una escuela que se iba a hacer me parece que del INIFED, ¿no? Porque eran unas aulas, obviamente que como eran ejecutivas y son aulas prototipadas, se tiene que resolver rápido y están bien detalladas para que en cualquier lugar donde uno vaya las pueda ejecutar. Entonces yo llegué con mi encuesta para hacer en la UNAM, me parece que fue en el taller Gayú, y entonces llegué y se los di a los alumnos y les di el cuestionario y les di los 3 planos, eran 3 planos nada más. Y una de las preguntas del cuestionario era, con esta información tú puedes construir esta aula. Y casi el 100% de los alumnos estaban seguros de que esos 3 planos, servían para construir la dichosa aula de una escuela primaria, ¿no? Les repito, era el plano de arquitectónico, el estructural y uno de corte por fachada. Pero estaban tan detallados que era información que abrumaba de primera instancia que hasta me los pidieron, ¿no? Así como si fueran flyers, ¿no? Dice, oye, ¿no me puedes regalar tu plano? Digo, sí, hubo alumnos en la UAM también estuve en un grupo, ¿no? Dijo, oye, ¿y por qué esto es así? ¿No? Me preguntaban. Digo, pues porque lleva estas restricciones, estas características, estas especificaciones de materiales, etcétera. Decían, bueno, ¿me puedo quedar con él? También me lo pidieron en la UAM, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que regularmente los alumnos no ven en las aulas, ¿no? Y No, surge como el comentario de su alumno, ¿no? Que dice, bueno, ¿y a mí cuándo me enseñan a hacer eso? Yo pienso que la respuesta a esa pregunta sería desde el primer año, ¿no? O sea, lo que debería confrontarse el alumno es, bueno, ¿cómo es, ¿no? Conocer un proyecto ejecutivo? No tanto desarrollarlo, pero sí conocerlo. Y dice, bueno, yo tengo que llegar a desarrollar un proyecto a este nivel, sí. Ese sería el ideal, ¿no? Que cuando tú llegues al final de tu carrera, seas capaz de desarrollar un proyecto ejecutivo. Porque al final de cuentas, cuando salgas, te vas a enfrentar a ese tipo de información. Y no solo los planos, igual como dice Alex, o sea, no es un conjunto de planos, es un conjunto de documentos que se interrelacionan y que tienen todo que ver con la ejecución, la planeación del tiempo, la planeación de los costos, etcétera, incluso cómo cobrar, ¿no? Las estimaciones y demás. Tiene que ver con eso. Y desafortunadamente, pues no se tiene esta perspectiva desde que estamos estudiando, y lo digo también por experiencia propia, ¿no? O sea, cuando estaba estudiando, pues no, a mí nadie me dijo eso, ¿no? Es algo que ves hasta que llegas y te enfrentas con tu primer proyecto, tu primer obra, ¿no? Sí, por lo menos en la UAM Xochimilco, sí, ese es el ideal, ¿no? Que no se tienen materias, sino que se tienen módulos. Por eso lo del sistema modular, ¿no? ujú. Pero aún así, no se hace al principio, ¿no? Se va construyendo como por etapas, ¿no? Sí se tiende a que todos recibamos asesoría respecto al proyecto. Y sí desarrollamos un solo proyecto para todas las materias, eso sí Claro. es. Pero se nos dan como pequeñas ayudas extras, ¿no? Como apoyos le llaman ahí. Y ya al final, en el último año, sí, de hecho, en mi caso, el proyecto de final de carrera se hizo en todo un año, ¿no? Sí, porque decían ahorita que a poco 3 meses, ¿no? Pues no, porque realmente es imposible, ¿no?
Entonces lo que hicimos en proyecto de final de carrera es primero identificar un lugar donde se podía desarrollar el proyecto, las necesidades y demás, hacer una investigación pues, bastante amplia en el último año y después en el siguiente trimestre se desarrolló un anteproyecto, una propuesta de solución a ese problema que se detectó y ya en doceavo, que es el último trimestre, se desarrolla el proyecto ejecutivo. Y sí, la intención incluso al final es eso, ¿no? Que se llegue a un nivel en el cual se pueda tener un caso real, porque esa es otra de las intenciones que tiene la UAM, ¿no? Es que sea una aplicación real, sobre todo con apoyo a la sociedad, ¿no? Que sea un proyecto social real y que incluso se pueda entregar, ¿no? En nuestro caso, hicimos un mercado para Yecapixtla y se entregó el proyecto al gobierno del estado, o del municipio. Aunque no se realizó, bueno, pues se quedó ahí, pero esa fue la intención un año antes, ¿no? Que se estuvo visitando el sitio y entregar el proyecto. Pero aún Y es que, así, sí, aún así pues, me quedan vacíos, ¿no? Cuando yo llego ahora, no, hay cosas que no se resuelven, ¿no? sí. Y que yo creo que a todos nos pasó, ¿no, Oscar?